Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. La semana pasada el Estado Islámico ha realizado un nuevo atentado terrorista en Barcelona, España. A raíz de este lamentable hecho, el debate se ha vuelto a abrir al respecto. ¿Se puede convivir con musulmanes de manera pacífica? ¿Es hora de hacer un mejor control de las fronteras? En nuestro podcast de hoy respondemos estas y otras preguntas. Desde España tenemos como invitado a Francisco Cambronero. Él es profesor de literatura española y estudioso del Islam. Francisco, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un placer, Vanessa. Encantado. Bueno, Francisco, la semana pasada en España ha sido bastante complicada, hubo un atentado terrorista en Barcelona y bueno, al respecto de eso, pues desde luego se ha vuelto a abrir la discusión, incluso dentro de los liberales, de qué hacer y bueno, hay muchas otras preguntas. Yo quiero empezar por lo primero, quiero empezar preguntándote, ¿tú crees que el Corán induce a la violencia o crees que es posible, como aquellas personas que dicen que el Islam es una religión pacífica con la que sí es posible convivir? Bueno, esto es la pregunta que yo, me hace mucha gracia la pregunta, porque siempre es el intento de justificar un poco lo que es el Corán. El Corán tiene aspectos o aleyas, suras, etcétera, que sí alentan o animan a convivir con los infieles en paz, pero también los tiene que alientan a matar y degollar y exterminar a todo el que contradiga el Corán. El problema del Corán, bueno, el problema del Islam en general es que hay una contradicción entre la primera parte de la vida del profeta, que fue en la Meca, y la segunda parte, que fue en Medina. Todos los aspectos de la vida del profeta en la Meca son de índole pacífico, se podría decir que es un Islam muy religioso, espiritual, pero sin embargo las aleyas y las horas que ocurren o que suceden cuando él está en Medina son increíblemente violentas contra todo el que se mueve. ¿Qué es lo que pasa cuando entran en contradicción, ¿no? Si un musulmán tiene que convivir o tiene que matar. Bueno, pues cuando entran en contradicción predomina siempre el pasaje más nuevo. Eso sucede en cualquier lugar del mundo, en el derecho incluso, ¿no? Una ley nueva para la antigua, aunque no haya alguien que fríamente diga, no, derogamos la antigua, no. El simple hecho de sacar la nueva implica la derogación de la antigua, ¿no? Entonces, ante dos hechos o dos momentos o un momento en el que un musulmán tiene que decidir para dónde tirar, se podría decir, pues predomina lo violento, por desgracia. Es una pena. Eso no significa que todos los musulmanes maten, que siempre es esta de los filoislamistas o liberales que un poco también defienden un poco el Islam. Siempre cuando tú dices esto de la violencia inherente del Islam y del Corán, siempre te dicen, bueno, entonces estás diciendo que todos los musulmanes... No, yo no digo eso. Estoy diciendo que en el Islam se justifica el asesinato, es legítimo el crimen y ya está. Eso no significa que todos maten, significa que todos están legitimados para matar si lo consideran oportuno. O sea, eso no... De hecho, por ejemplo, uno de los terroristas del atentado era un chaval que aparentemente estaba bastante integrado, dicen, ¿no? En la comunidad de un pueblo cerca de Tarragona, me parece que era, ¿no? Y los vecinos están sorprendidos, se parecía un muchacho muy normal, muy integrado y tal. Bueno, es que lo era hasta que decide no serlo, ¿no? Eso es eso. Claro, lo que queremos decir entonces es que los musulmanes que cometen estos atentados están siguiendo el Corán, es decir, no solo lo están siguiendo, sino que en muchos casos están obedeciendo. Son capaces de recitar mejor el Corán que muchos otros musulmanes que conviven pacíficamente por Europa o incluso por Marruecos o otros países. O sea, estos musulmanes se saben muy bien, muy bien los preceptos coránicos, por eso actúan como actúan, claro. O sea, no son cuatro locos. Sí, no son un caso aislado. No, claro, son casos aislados. Además, esto decía una amiga de Facebook, dice, joder, pues si son casos aislados y se vuelven locos, lo que habrá que hacer es que no lean el Corán, ¿no? Porque todos los que leen el Corán acaban locos. Claro. Sí. Es una broma, ¿no? Pero un poco así, ¿no? Un poco raro. Francisco, te estaba preguntando que para muchos esta pregunta pues es muy básica y no tiene sentido y también causa gracia, pero lo que mucha gente, digamos, que no está también muy asociada y que no conoce mucho de esto del mundo musulmán, se pregunta es, ¿qué buscan estos señores con los atentados? ¿Buscan solamente generar terror? ¿Se están tomando el mundo? ¿Es una venganza? ¿Qué crees tú que están buscando?
Yo creo que esa es una buena pregunta, ¿no? Por un lado, lo que buscan es, al morir en el atentado, lo que buscan es ir directamente al paraíso, ¿no? Porque cuando, desde el punto de vista personal, se puede decir, ¿no? Cuando ellos mueren matando infieles, Alá les premia llevándolos directamente al paraíso. Es decir, para lo que es una aberración para un occidental, en el Islam es probablemente el acto más sublime de bondad y de amor a Alá, ¿no? Que es morir matando infieles, ¿no? Eso es una aberración, pero por desgracia en el Islam eso es así. Entonces, muchos musulmanes que han llevado una vida un poco disoluta o no muy islámica, pues una forma de expiar sus pecados, por decirlo de algún modo, y por lavar el honor de su familia es morir matando infieles, ¿no? Eso, Alá perdona, etcétera. Eso por un lado, y luego por otro lado es el deseo de conquista de Occidente. Es decir, es cierto que el periódico El Diario.es, creo que era, publicaba el otro día que el 87% de los muertos en atentados terroristas de carácter islámico, etcétera, son musulmanes. Y bueno, pero entonces, con más motivo para estar en contra del Islam, porque no para de matar musulmanes, habrá que luchar contra el Islam para proteger a los musulmanes, ¿no? Pero aparte de la violencia inherente del Islam, que llevan matándose entre ellos desde hace 1400 años, cuando ellos atentan en Europa o en Occidente, su intención no es tanto el odio hacia nosotros, que pueda haberlo, sino el deseo de conquistarnos, no es otro. Es decir, esto es muchas veces, no se comenta, pero los hermanos musulmanes, cuando se crea la organización en 1928, tiene como finalidad crear un califato en sustitución del califato otomano, pero también a la vez, a medida que van conociendo Occidente, hay uno de los ideólogos de los propios hermanos musulmanes es enviado en los años 40 a Estados Unidos para que se convierta en un buen chico. Allí se radicaliza, se puede decir, allí conoce el Islam porque él no practicaba mucho, y conoce el Islam viendo la decadencia moral de los norteamericanos. Dice, joder, ¿cómo es posible? Este hombre se llama, no recuerdo el nombre, Tayyip, creo que es Tayyip o Q, no recuerdo, es un ideólogo muy importante, y en los años 50 fue a la Universidad de Stanford, estuvo 2 años, y viendo a las chicas en paños menores por la playa, jugando con otros hombres, y esto no puede ser, ¿no? Y qué vergüenza, qué decadencia moral, ¿no? Luego vio el capitalismo, los norteamericanos solo preocupados por el dinero, y él se propuso decidió que había que conquistar Occidente para salvar nuestras almas, ¿no? Es decir, el Islam tiene que conquistar Occidente para salvarnos a nosotros mismos de nosotros mismos, ¿no? Esa es la idea última del Islam, del intento de los musulmanes por conquistarnos, ¿no? No es solo destruirnos o odiarnos o matarnos, que también, sino salvar nuestras almas. Claro. Francisco, respecto a eso también hay, digamos, mucha polémica. Yo estoy de acuerdo contigo en que son valores y es una religión y digamos una forma de ver la política que está contraria a los valores que tenemos en Occidente, pero hay gente que me dice es que no existe una cultura occidental. Entonces quisiera preguntarte, ¿de qué hablamos cuando decimos hay una cultura occidental que hay que defender? Esa pregunta la he visto hoy escrita por varios sitios de Facebook. Y bueno, mi opinión, digo, bueno, si no existe una cultura occidental, tampoco hay una cultura islámica, ¿no? O Occidente somos los únicos que no existimos como cultura, ¿no? Yo creo que esa pregunta, aunque es muy importante, engloba una trampa, ¿no? Que es el intento de no reconocer que existe una tradición, una cultura occidental. Y esta es una discusión, además, que una vez mantuve precisamente con Juan Ramón Rayo, y era muy divertido. Pero yo creo que lo que caracteriza a Occidente y que lo hace absolutamente incompatible con el Islam es el hecho del individuo, ¿no? Es decir, aunque nosotros hemos inventado el socialismo, también hemos inventado la lucha contra el socialismo, ¿no? Es decir, nosotros hemos sido a lo largo de más de 2000 años, o 2000 años como mínimo, llevamos intentando mejorar nuestra forma de vida, nuestra convivencia a través del ensayo y error, ¿no? Hacemos cosas, nos equivocamos, las cambiamos, luchamos contra las cosas que nosotros mismos creamos y que nos van destruyendo, como es el socialismo, por ejemplo, ¿no? Pero lo que caracteriza, yo creo, fundamentalmente a la sociedad occidental o la civilización occidental es el hecho del individuo como un fin en sí mismo, ¿no? Que surge, yo creo, a partir de la democracia ateniense, ¿no? Con un hombre, un voto, ¿verdad?
Y el pensamiento con el cerebro es único, y tu nombre, en fin, eres el autor, tú eres el que lo crea, en fin, ese tipo de cosas, y con el concepto de alma cristiana, ¿no? Es decir, que es única, y curiosamente esto con los objetivistas, ¿no? Que son todos muy ateos y que son muy anticristianos, la realidad es que sin el cristianismo no habría existido Ayn Rand, por ejemplo, ¿no? Es una contradicción de los objetivistas, pero es decir, la idea del concepto del individuo como un fin en sí mismo, ¿no? Esa idea es genuina nuestra, ¿no? Eso. Y esa idea es lo que nos diferencia y nos caracteriza por encima de cualquier otra cultura, ¿no? Y yo creo que es esa idea precisamente la que hace que la civilización occidental sea superior moralmente al resto de civilizaciones, ¿no? Porque tiene al ser humano como un fin en sí mismo, ¿no? Y eso lo hace incompatible con el Islam, porque en el Islam el ser humano es una correa de transmisión del Islam, de Dios, de Alá. Es un poco, en ese sentido, el Islam se parece más al socialismo que al cristianismo. Claro. Francisco, bueno, para pasar, digamos, un poco al punto práctico y a lo que mucha gente se pregunta, y es, entonces, ¿cómo hacemos para manejar a esta gente? Es decir, si vienen musulmanes, ¿qué hacemos? ¿Les prohibimos la entrada a todos los musulmanes de tope? ¿Los dejamos entrar pero los obligamos a aceptar nuestra cultura? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que no se le puede obligar a un ser humano a aceptar una cultura por muy buena que sea o por muy superior que sea, ¿no? Yo en ese sentido, yo reconozco que esto es muy complicado, ¿no? Pero sí sé que lo que no hay que hacer es abrir las fronteras, eso, porque es abrir al que te quiere destruir, ¿no? Es abrirle la puerta al que quiere cambiar tu estilo de vida. Es como tú tienes decorado tu casa de una forma y le dejas que entre alguien que la quiere decorar sí o sí de otra, ¿no? Y dices, bueno, chicos, ya que te invito a entrar, respétame. No, es que tiene que ser decorada como yo diga, ¿no? Es absurdo abrir las fronteras a todo el mundo. Yo creo que no es cerrar fronteras, lo contrario, es controlar fronteras, que no es lo mismo. Es que cuando dices que no hay que abrir fronteras, muchos entienden que quieres cerrarlas, ¿no? Y no, lo que yo quiero es controlarlas para saber quién entra en mi país o en mi tierra, en lo que sea, ¿no? Claro, pero entonces, ¿ese control cómo sería, Francisco? ¿Cómo sería ese control si no es a todos los musulmanes, sino los musulmanes? Eso no lo sé, yo en eso sí... Es complicado, es muy complicado, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, el Partido Libertario Británico lo tenía más claro que los liberales y libertarios españoles en general, ¿no? Porque ellos defendían el Brexit para controlar las fronteras, recuperar su soberanía nacional y así saber quién entra en su país, ¿no? Aunque luego el Reino Unido tiene 85 tribunales de la Sharia, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Es un poco también de locos. Pero la forma de controlar yo sí que no sé ni qué criterios deberíamos emplear. Eso... Yo creo que habría una comisión de expertos, aunque las comisiones de expertos no suelen solucionar nada, pero está bien crearlas. Pero alguien que sepa un poco de gestión de extranjeros y cosas así, yo creo que debería ser, ¿no? Pero claro, lo que está sucediendo hoy es de loco, lo que está sucediendo en el Mediterráneo, con las ONGs colaborando con los traficantes humanos. Es de locos lo que está pasando, ¿no? Es decir, esa bondad que se le supone a las ONGs está siendo usada por los traficantes de seres humanos para fomentar el tráfico humano, ¿no? Es decir, es la bondad de las ONGs usadas para perjudicar a los seres humanos, ¿no? A los que traen, porque al final les hacen a ellos mucho daño, porque están beneficiando el tráfico a las mafias y el trato de seres humanos como si fueran mercancía. Entonces, lo que no sé es qué hacer, qué criterios emplear en las fronteras, yo no sé. Habría que hacer algo, pero para eso Europa tendría que tomarse en serio a sí misma, ¿no? Es decir, y yo creo que no se lo está haciendo. En ese sentido, yo creo que no. A ver, desde mi punto de vista, creo que uno de los mayores problemas de Europa hoy es la Unión Europea. Creo, porque ha decidido no defender lo que ha hecho que Europa sea lo que es, ¿no? Claro, Francisco, pero tú... Es una contradicción un poco de Europa, no sé, un poco loco. Sí, tú me decías ahora que claro, que es casi imposible obligar a alguien a que se cambie de cultura, que cambie de valores y todo eso. Pero mi punto iba que si tú, o sea, no estamos hablando de prohibir la entrada de todos los musulmanes simplemente por ser musulmanes. Entonces te hablaba, por ejemplo, de cosas como permitir las iglesias dentro de un país, permitir que hayan cosas como policía dentro de un país que le diga a la gente, mire, usted quite ese crucifijo porque eso insulta, por ejemplo, a los musulmanes. Entonces, ¿tú crees que es evidente que se tiene que prohibir ese tipo de, digamos, injerencia en la cultura?
Vale, a ver, son varias cuestiones. Esto. Primero, yo creo que llevar símbolos religiosos no es un problema. Ahora bien, el hijab no es un símbolo religioso. No hay ningún musulmán que te diga que el hijab es un símbolo religioso, que es, yo creo, por donde va la cosa, ¿no? De tu pregunta. Sí. Es decir, los musulmanes no tienen símbolos religiosos, está prohibido en el Islam. El hijab es un símbolo político de la sumisión de la mujer al varón. Primero al varón, luego al profeta y luego a Alá. Al varón significa a su marido, a sus hermanos, aunque sean menores, a su padre, en fin, al varón o a sus tíos. Bien, a los hombres. Eso es lo que representa el hijab. El hijab, burkini, que está también del burkini, liberales defendiendo el uso del burkini como un acto de libertad. En fin, bueno, eso es lo que representa. Entonces, es un error de los europeos de Occidente comparar el crucifijo con el hijab, porque el crucifijo es un símbolo religioso y yo creo que no hay ningún problema en llevar símbolos religiosos como los sikh, que llevan un sombrero, un gorro, una cosa en la cabeza, pero es un símbolo religioso, ¿no? O una daga que llevan en el cuerpo muchas veces, pero no es para matar a nadie, sino porque es un símbolo religioso de su cultura. Pero el hijab es un símbolo político de la sumisión de la mujer. Por eso a muchas mujeres las están matando por quitarse el hijab en Argelia o en Marruecos. Hay una periodista que trabajaba en Charlie Hebdo, que bueno, ella era atea, es marroquí, pero era atea y tiene muchos problemas para vivir en Marruecos, y ella tiene, bueno, cuando ella narraba luego a los pocos meses del atentado, narraba su experiencia de ser, bueno, ella no dice que es atea, pero no practica el Islam, y al negarse a llevar el hijab en Marruecos, que se supone que es un Islam muy tolerante, muy moderado, dicen, bueno, pues tenía muchos problemas para poder vivir una vida normal sin que estuviera todo el tiempo, todo el mundo llamándole la atención, insultándole y demás, ¿no? O sea, que es horrible. Entonces, yo creo que la comparación no es la misma. Yo sí creo que debería, por una cuestión de igualdad de hombres y mujeres ante la ley, debería prohibirse el hijab. Y si una mujer musulmana quiere llevarlo, bueno, yo creo que hay que asumir que es igual que cuando una mujer maltratada quiere seguir viviendo con su maltratador, ¿no? Y en ese sentido, desde mi punto de vista, creo que en el Islam deberían hacer autocrítica. En el Islam, los musulmanes deberían hacer autocrítica, ¿no? Es decir, ¿quieres vivir en igualdad hombres y mujeres? Pues asúmelo. Y si no eres capaz de asumirlo, pues no vengas también, ¿no? Lo que sucede es que en Europa, bueno, no parece que estemos muy dispuestos a defender la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Es muy triste. Claro, pero entonces, ¿tú qué crees que hay que hacer con esas cosas? Es decir, ¿permitir o no permitir este tipo de...? Mi opinión es que debería estar prohibido símbolos políticos que representan esclavitud o sumisión. En público, por lo menos. Menos en público. Debería estar prohibido cualquier símbolo político, no religioso, que es un error que se hace. Es decir, en Francia se dice, los símbolos políticos no. Entonces el hijab, que no puedes llevarlo a la escuela o a la universidad, ¿no? O si eres funcionaria pública, no puedes estar como funcionaria pública con el hijab puesto, ¿no? Pero claro, el hijab no es un símbolo religioso, es un símbolo político de esclavitud, de sumisión. Es que es muy complicado esto, pero y cuando es muy sangrante cuando ves a muchas mujeres musulmanas que salen en los medios de comunicación. No, yo he elegido el hijab porque soy libre y he elegido libremente llevarlo. Entonces el periodista hace una especie de agiografía de esta persona, de esta mujer. Oh, mira, una mujer musulmana que elige, ¿veis? El Islam es maravilloso, ¿no? Es bueno, hay libertad. No, es elegir ser esclavo. Es elegir libremente que vales menos que un hombre. Y eso en una sociedad occidental debería ser vomitivo ser aceptado, porque no lo aceptamos. Del mismo modo que no aceptamos que una mujer maltratada pueda vivir con su maltratador porque, no pasa nada, yo lo quiero, es buena persona, y todo ese tipo de cosas que muchas veces se dicen, ¿no? Y sin embargo, la sumisión de la mujer en el Islam es aceptada como algo normal, algo cultural, ¿no? Es decir, el hijab es aceptado. Yo creo que debería, si no, ser prohibido. Es complicado, pero debería ponerse unas normas a base del laicismo, ¿no? Además, fíjate, esto en Egipto en los años 50 sonaba chiste. Hay un vídeo en YouTube del presidente Nasser en el que ridiculiza a los hermanos musulmanes porque los hermanos musulmanes le están pidiendo al presidente de Egipto que haga una ley que obliga a todas las mujeres a llevar el hijab. Es decir, que en Egipto en los años 50 las mujeres ya no llevaban el hijab, porque era...
por influencia de Occidente, por cierto, cuando Occidente todavía defendía sus valores de igualdad ante la ley de hombres y mujeres, ¿no? Entonces es un poco lamentable, pero no sé, habría que prohibir o dejar muy claro cuáles son los principios ante la ley, ¿no? De igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Y eso implica pues que el hijab no funciona, no vale, no puede ser permitido, ya está. No es un acto de libertad, es un acto de esclavitud, el hijab. Claro. Porque no es un símbolo religioso, es un símbolo político. Uh-huh. Francisco, ya para terminar, te quería preguntar, hay gente que dice, bueno, pero es que los que somos de valores occidentales o los católicos, cristianos, nunca nos vamos a convertir al Islam, entonces no hay problema en que haya una migración masiva o que lleguen, porque eso nunca va a suceder, porque no hay una transculturación. ¿Cuál es el problema de eso? Que no nos vamos a convertir al Islam, has dicho. Uh-huh. Es que, bueno, vamos. Es que yo no sé si eso es una cuestión por desbordamiento, es decir, si Europa o Occidente en general se llena de musulmanes, pues por una cuestión de mayoría, los partidos y las ideas políticas de los musulmanes del Islam se imponen por simple desbordamiento, ¿no? Es decir, no hay que usar la violencia, no hay que hacer nada, simplemente son mayoría y se impone. O sea, eso, la novela Sumisión de Houellebecq, yo creo que es muy significativa, ¿no? La sumisión de esa novela no habla del Islam, esa novela habla de los europeos, ¿no? que acaban aceptando sumisamente el Islam, ¿no? ¿Por qué el Islam se impone? Porque la gente lo vota, lo elige, y es muy triste, pero ante eso no hay nada que hacer. Yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que un pueblo decide suicidarse y que eso lo considera moralmente superior, ¿no? Es tremendo lo que está pasando, porque hay muchos pueblos que se han suicidado a lo largo de la historia, ¿no? Sí, los pueblos las civilizaciones cuando acaban es porque en cierto modo se han suicidado, ¿no? Pero yo creo que es la primera vez que eso, vamos cantando canciones de campamento mientras saltamos al vacío, ¿no? Es lo que parece, ¿no? Claro. Bueno, Francisco, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy bien, un placer, Jess. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts. Nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.